y polémica respecto a las declaraciones recientes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la construcción de un muro y también la respuesta inmediata que habría dado el presidente de ese país azteca, Enrique Peña Nieto. Vean la historia preparada por Eduardo Martínez. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, representa un riesgo para México. Así lo considera una buena parte de los mexicanos. Nos considera que nos hemos aprovechado de Estados Unidos cuando, digamos, la historia habla de que hemos perdido territorio, de que hemos tenido un problema histórico y a pesar de eso hemos mantenido una buena vecindad. Es una amenaza, es una serie de políticas que desde luego estará pensando en favorecer a su país y que nosotros tenemos que cuidar nuestra integridad, nuestra soberanía. Las declaraciones hechas por el empresario republicano sobre la construcción de un muro fronterizo no pasaron desapercibidas para organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. A nosotros los migrantes nos ponen en un solo contexto, como violadores, narcotraficantes y todo lo demás. Pero no, nosotros somos trabajadores. Bajo la etiqueta Un Día Sin Migrantes, han iniciado una campaña para protestar en contra del discurso agresivo y discriminatorio de quien asumirá la presidencia del país vecino del norte el próximo 20 de enero. Tal vez esto sea un inicio, pero más adelante, si siguen esta política xenófoba y racista y amenazante de Donald Trump, se van a dar las marchas como se dieron en el 2-6. El gobierno de México, por su parte, aseguró que defenderá los derechos de sus connacionales, que representan parte fundamental de la fuerza laboral en territorio estadounidense. Impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen nuestra relación bilateral están sobre la mesa. Una respuesta tibia y poco contundente, según analistas internacionales como Eduardo Rosales, quien considera sería mejor evitar la migración. También es cierto que durante mucho tiempo los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, que podemos calificar hasta refugiados económicos, porque esa es la realidad, se ha encontrado efectivamente una salida y una válvula de escape. Aunque todavía no asume su cargo, Trump ya ha ocasionado la cancelación de inversiones y de cumplir su amenaza de gravar el envío de remesas, el daño podría ser importante para las familias que dependen de los más de 20,000 millones de dólares que reciben cada año. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Avanzamos, pues continúan las protestas en México por el gasolinazo. Esto se desarrolló en el Zócalo de la capital azteca. Alrededor de 2,000 integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con el apoyo de centenares de ciudadanos, vean las imágenes, realizaron justamente esta protesta, una cadena humana alrededor del Palacio Nacional como una medida de protesta por el aumento de la gasolina, entre consignas con pancartas que decían no al gasolinazo y sí al aumento salarial. Estos ciudadanos usaron de manera simbólica la toma del Palacio Nacional, argumentando que las autoridades del Ejecutivo lo que están realizando es una traición a la patria. Esto afecta a las familias más pobres de México. Enrique Peña Nieto lo que está haciendo es beneficiar a la gente que más tiene y perjudicar a la gente que menos tenemos. Esta manifestación, el objetivo es que echen para abajo el gasolinazo porque con esto afecta a la mayoría de la gente de México. Los precios del pasaje y pues tanto mis hijos como mi esposo y yo tenemos que trasladarnos todos los días. En eso principalmente nos está afectando, así como el alza de todos los productos de la canasta básica. En México, cientos de personas serán procesadas por participar en los actos vandálicos que tuvieron lugar durante las marchas contra el llamado gasolinazo. Los detenidos enfrentarán cargos como robo con violencia y daño de bienes y lesiones. Acción ante la forma pero sin resolver el fondo. Tras 11 días de intensas protestas por el incremento de los precios del combustible en México, cientos de personas son procesadas por su participación en actos vandálicos. Más de 1.500 ciudadanos fueron detenidos durante los saqueos y protestas que tuvieron lugar en 17 de los 32 estados del país. Tan solo en Ciudad de México, 150 personas, entre ellas 21 menores de edad, enfrentarán cargos por robo con violencia, robo cuando se aprovecha la falta de vigilancia o confusión ocasionada por un siniestro o un desorden, provocación de un delito y apología de este o de algún vicio, robo en lugar cerrado, motín y daño de bienes y lesiones. El Tribunal Superior del Estado de México registra 470 personas imputadas por hechos delictivos. A pesar del rechazo ciudadano, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico defendió la medida. Esta era una medida inaplazable, inevitable, que si acaso la única
crítica que haríamos nosotros es que se tardaron mucho tiempo en tomar. Mientras tanto, empiezan a señalar a presuntos responsables políticos. Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad identificó a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, como uno de los principales promotores de las protestas y bloqueos contra el gasolinazo. Según la investigación, López Obrador utilizó redes sociales y su página oficial para promover las marchas. Mario Delgado, senador del mismo partido, que también es acusado, calificó la investigación como una cacería de brujas y presiones para intimidar a sus líderes. Señor Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, que nos acompaña desde Guadalajara. Señor Lemus, gracias por estar en el informativo de NTN 24. Muy buenas noches, como siempre a sus órdenes y gusto en saludarlos. Muy amable. ¿Cree usted que esta iniciativa tiene opciones de ser considerada por los tribunales y en tal caso llegar a otros estados de la República Mexicana? Sin duda alguna, lo que hemos presentado el día de hoy, 24 presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, es una controversia constitucional ante el trato desigual que hemos recibido por parte del gobierno federal. La zona metropolitana de Guadalajara y muy en concreto el municipio de Zapopan estamos ya pagando gasolinas mucho más caras en comparación, por ejemplo, en lo que lo hace la ciudad de Monterrey o la Ciudad de México. Lo que le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un trato igualitario por parte del gobierno federal. Es decir, no tiene por qué Pemex trasladar sus ineficiencias a los ciudadanos que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Si logramos la aceptación de esta controversia, la Suprema Corte emitiría una suspensión, con lo cual se garantizaría que las gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el estado de Jalisco se tendrían que vender al mismo precio que se está haciendo en el municipio donde se vende la gasolina más barata, que en este caso es en el puerto de Veracruz. Buenas noches, señor Lemus. Tengo una pregunta para usted. Si no prospera la medida, ¿cuál sería el siguiente paso a tomar? ¿Estaría de alguna forma justificada la violencia empleada por algunos? Aquí hay muchas pistas, digamos, hay muchas etapas en las que estamos trabajando en contra de esta medida unilateral del gobierno federal que tanto afecta a los mexicanos. El día de hoy, como ya les mencionaba, presentamos esta controversia constitucional, pero adicionalmente a ello también acudimos a la Cámara de Diputados Federal, donde en conjunto con nuestros diputados de Movimiento Ciudadano estamos presentando una iniciativa que se discutirá en el periodo extraordinario de sesiones para reducir el IEPS, que es la parte más importante del impuesto que se cobra sobre las gasolinas en nuestro país, en 37%. Es decir, no es una eliminación total del IEPS, porque también comprendemos que el gobierno federal tiene necesidades y que no es adecuado seguir subsidiando en su totalidad los precios de la gasolina. Entonces estamos pidiendo que se reduzcan este 37% porque es el monto adicional que no estimó el gobierno federal en torno al impuesto. Y al no haberlo estimado, lo que sucede es que este dinero se maneja completamente de una forma discrecional. Es decir, el gobierno federal, tal y como lo hizo también en el 2016, está ejecutando esos recursos para lo que ellos quieran, que prácticamente es nuevamente ir a gasto corriente, es decir, nóminas y privilegios del gobierno federal. Por eso estamos en contra, por eso estamos luchando. Es decir, señor Lemus, por lo que trato de extraer de sus palabras, ustedes están de acuerdo en alguna medida con el aumento de los precios de la gasolina, pero no de la manera como se ha dado. Quiere decir que estarían abiertos a una reforma de ese incremento. Es correcto. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que se reduzca el aumento en las gasolinas. Estamos conscientes de la devaluación del peso con el dólar, del incremento que han tenido los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, la medida tomada por la Secretaría de Hacienda
fue excesiva. Es decir, lo que se les aprobó fue una banda de aumentos que iba desde el 1 hasta el 24%. Y la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, lo que hizo fue tomar la banda máxima en lugar de haber hecho aumentos escalonados y además compromisos de austeridad importantes para reducir el gasto corriente en el gobierno federal. Somos responsables ante nuestras iniciativas, es decir, también comprendemos que existen situaciones externas e internas que nos obligan a hacer algunos incrementos en los combustibles, sin embargo no en la proporción en la cual la está pretendiendo el gobierno federal. Por eso también esta controversia constitucional no la estamos presentando en contra del gasolinazo, la estamos presentando para recibir un trato igual al que le están dando a otros municipios del país. Agradecemos a Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24.